Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarles a nombre del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos. La más cordial bienvenida a nuestros compañeros y compañeras de Ecuador, Uruguay, Colombia, Argentina, México. Eh, Sobre todo el hecho de poder coincidir en estos espacios para hablar de un tema que hoy por hoy es la base y el fundamento, como lo llaman algunos autores, de los derechos humanos. Hablar de la dignidad es un tema muy complicado, un tema que reviste muchas aristas y si no tienen inconveniente, va a ser muy reflexivo el tema de hoy. Vamos a analizar aspectos que nos van a dejar mucho grado de interpretación, de argumentación, de reflexión y demás. Ya la mayoría me conoce, pues hemos estado 35 años en la academia como docente a nivel licenciatura, especialidad, maestría y doctorado, ya en varias universidades, tocando estos temas de derechos humanos, argumentación, interpretación, filosofía, etcétera. Y hoy me toca esta participación que para el instituto es primordial, es la base. Hemos generado proyectos no solamente por parte del postdoctorado, sino llevamos a cabo un programa específico sobre dignidad humana. Estamos trabajando sobre programas de sensibilización en temas de dignidad humana. La parte de investigación, pues es un tema también fundamental para ir aprendiendo. Y el congreso, el primer congreso que tuvimos de la primera generación del programa de postdoctorado eh, fue en la Universidad de Alicante, donde tuvimos la oportunidad de hablar sobre la dignidad humana con el doctor Manuel Atienza, con quien estuvimos ahí interactuando en varios proyectos académicos en nuestra estancia en la Universidad de Alicante y verdaderamente un lujo aprender de los grandes maestros y sobre todo seguir aprendiendo. Creo que esa es la base fundamental. Si es que si no tienen inconveniente, pues vamos a platicar en esta ocasión sobre el apasionante mundo de los derechos humanos y en este tema tan importante, tan interesante, sobre todo por la parte de todo lo que implica, todo lo que nos conlleva el estudio y el análisis de los derechos humanos. Vamos a tomar por ahí lo que Lorenzo Lazo decía, la rebeldía del análisis. Y tomo principalmente las posturas para esta sesión de Sócrates y Descartes, dos grandes filósofos que cada uno nos deja una gran escuela y una gran enseñanza. Por un lado, el planteamiento de ideas, la mayéutica socrática, la generación de reflexión sobre todo para poder llegar a un conocimiento más profundo, así como la duda metódica de René Descartes. Les comentaba que tenemos la cátedra René Descartes porque consideramos que en la medida que dudemos, vamos a lograr, por supuesto, un conocimiento mucho más profundo y mucho más sólido. El objetivo de esta sesión será, en principio, introducirnos, ojo, introducirnos al conocimiento de la dignidad. Y el objetivo particular o los objetivos específicos, la elaboración de dinámicas que nos permitan la mejor comprensión del tema. Calculamos una hora expositiva de aquí a las 8, horario Ciudad de México, y 30 minutos que haremos una ronda de preguntas que espero puedan ir surgiendo y si no, pedirles por favor que podamos interactuar, solicitar en su caso también, sobre todo de quienes normalmente no contamos mucho con su participación, que puedan interactuar sobre estos temas que son fundamentales y son básicos. El modelo que vamos a llevar a cabo para la sesión es de reflexión, argumentación y análisis. Bien, antes que otra cosa, quisiera que pusiéramos atención un momento sobre estas imágenes. Emilio, ¿podría ser tan amable de decirme qué te merece esta imagen? En algunas palabras, lo que se te venga a la mente. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias. A mí me da la impresión de que se trata de una persona, una mujer que es pues de la tercera edad, una persona grande, mayor de edad, que paradójicamente está siendo agredida pues por quien le asiste
de como se acuerdo. observa allí clínicamente o médicamente. Por lo menos la persona da la impresión de estar, la señora da la impresión de estar, pues, Sufriendo, ¿no? como agredida. Exacto, muy bien. Muchísimas gracias. De eso se trata de dar las primeras impresiones de estas imágenes que me gustaría las tomaran un poquito en contexto del tema que vamos a estar pues, discutiendo en esta sesión, porque pues obviamente nos va a generar pues una serie de reflexiones específicas sobre el contexto de la dignidad humana. Brenda, ¿qué opinión te merece esta imagen? Y vamos tratando de entender un poquito la dignidad. ¿Será digno lo que vimos en la imagen anterior? ¿Es digno lo que está pasando ahí? Claro que no. No, no, definitivamente. Ok, estamos de acuerdo en ello. Muy bien. Brian, ¿me puedes decir qué impresión te da esta imagen? Que por si no has notado, es un perro, que difícilmente reconocible. Así es, doctor, no, pues totalmente maltrato animal. La cuestión del maltrato a un ser vivo, final Claro, de cuentas. ok, eh, muy bien. Pues creo que eso es lo que tenemos que empezar a considerar como los primeros temas de sensibilización sobre lo que es la parte de la dignidad. Muy bien. Eh, Permítame 2 segundos. Eh, esta imagen también ha sido muy cuestionada y bueno, al final, si les parece, haremos algunos comentarios. Pero Paula, eh, ¿qué te representa esta imagen? Explotación laboral. Ok, muy bien. Sobre todo ubicamos a la persona quien está ahí, que es un adulto mayor, ¿no? En cuanto al contexto de lo digno, sobre todo vamos a tratar de irnos sensibilizando en el tema de la dignidad, ¿no? Eh, Muchas gracias, bien. Eh, Nos vamos entonces, permítanme. Bien. Ignacio, igual, ¿qué pasará con esto? Bueno, por ahí los derechos de la niñez, el abandono, la pobreza, la violencia. ¿Será Bueno, justo? ¿Es digno? no, por supuesto No, que ¿verdad? no. Ok, Ujú. muy bien, muchas gracias. Eh, Erika, esto pasa en los centros de reclusión. ¿Es digno? ¿Es justo? No sé si andas por Mm, ahí, Erika. sí, sí, ¿Eh? hola, buenas tardes. Hola, ¿es justo? ¿Es En digno? los, ok, ¿eso en los centros de reclusión? No, no es digno. No, ¿verdad? Creo que a todas luces sabemos que esto existe y sin embargo Sí, pareciera que estamos, algo que vamos a ver que lo anormal se está convirtiendo en lo normal, ¿no? Ok, así es. muchas gracias, muy bien. Y es lo que les comentaba, nos estamos acostumbrando a los secuestros, a los maltratos, a la corrupción, a la discriminación, para hacerlo algo normal. Ya no es parte de nuestra vida cotidiana. Y bueno, aquí la idea es, ¿y la solución al problema? ¿Será tema de leyes? Bueno, a lo mejor ya no es un tema de legalidad, por si pensaban que los derechos humanos es tema de abogados y de legalidad. Cuanto más corrupto es el Estado, más leyes tiene. México es de los países que tiene más leyes en el mundo. Y creo que nuestros hermanos en Latinoamérica adolecen de este mismo tema. ¿Qué sucede? Cuanto más próximo está el colapso de un imperio, más locas son sus leyes. Marco Tulio Cicerón. Por lo tanto, no es un problema de legalidad. Aquí algunas preguntas que empezaré a hacer y que me gustaría que, si fuera posible, al final pudiéramos entrar un poquito a su análisis. ¿Hay una única idea sobre dignidad humana? No. Primer punto, no. ¿Por qué ello limitaría su comprensión? Ahí tenemos el primer problema, no podemos enfrascarlo en el ámbito de nuestra actividad, sea la medicina, sea el derecho, sea la bioética, sea la administración, sea la psicología, no podemos enfrascar. Entonces,
No hay una única idea. Tenemos que irla construyendo. ¿Qué postura es la más importante para entender la dignidad? Todas. Lo mismo es importante una postura religiosa, antropológica, sociológica, jurídica, cualquiera es válida. Y no por ello en la estructura del conocimiento nos infieren un mayor o menor peso en su apreciación. Siguiente apreciación. ¿Es viable tener una idea personal y subjetiva de la dignidad? Sí, por supuesto que es válido. Yo me autonombro fan de Manuel Atienza, ¿no? Maestro, se me hace fabuloso el trabajo que está haciendo. Pero bueno, obviamente, pues Atienza tiene su forma de pensar y habrán otros temas que contradicen la postura de Atienza y algunos otros autores. ¿Se vale? Sí, pero ojo, solamente como una apreciación subjetiva. Si nos basamos en un esquema del cual nosotros somos afines, estamos limitando todo el conocimiento para adentrarnos a la idea más importante de los derechos humanos, que es la dignidad humana. ¿Qué se requiere para entender la dignidad? Pues bueno, lo que estamos haciendo, hay que investigar, hay que analizar, hay que sustentar, argumentar, tenemos que usar nuestra inteligencia, tenemos que seguir su permanente y progresivo y abierto estudio. Si nos estancamos en lo que estudiamos hace años, estamos obsoletos. Esto cambia día a día. Esto está regenerándose y está generando ideas que, por supuesto, inclusive en la generación anterior estaba con nosotros la doctora Magallanes, que ella es doctora en historia de la Universidad Autónoma de Zacatecas, y como historiadora nos dio una plática sobre la postura histórica de la dignidad humana. Y bueno, no es lo mismo si hablamos de un contexto diferente, Alemania, los campos de concentración, a lo que estamos viviendo en este momento en países hermanos, ¿no? ¿Y cuáles son las barreras? Uno, la subjetividad. No acepto más que mi sola idea de pensamiento. El radicalismo. No, es que tiene que ser de esta manera porque así es. Tiene así, sí, sí tiene. Esto es un tema muy interesante porque asiste razón, pero hagan de cuenta que es un pastel y que lo estamos partiendo en rebanadas y que me estoy comiendo 2 rebanadas de todo el pastel. Por supuesto que es parte de un todo, pero el radicalismo me va a impedir ver más allá de lo que también es la dignidad humana. El no abrirse a otras ideas perfectamente sustentadas por no ser afín a mis posturas. Si soy una persona muy creyente, pues bueno, no voy a pensar que la dignidad tenga que ver con otras corrientes ideológicas distintas a mi postura de pensamiento. Y eso, lejos de crecer, me va a limitar, ¿no? Entonces, estas son las principales barreras que encontramos para ir introduciéndonos al tema de la dignidad humana. Ahora bien, siguiendo en este orden de ideas, cuando estamos analizando el tema de la dignidad, viene del latín dignus, dignus como algo valioso, ¿no? Y podremos decir algunas ideas, vamos a ir manejando algunas ideas. Es la cualidad de ser digno. Dignidad, la cualidad de ser digno. Ahora bien, es lo correspondiente al mérito de alguien o de algo. Ya tenemos otra idea. Puede indicar que alguien es merecedor de algo o que posee un nivel de calidad aceptable. Entonces, autores contemporáneos nos dicen, no nos cerremos a la idea, que sería materia de otra sesión y de otro curso y de otra plática, sobre la dignidad de los animales. Algunos dicen, no, es que los animales no tienen dignidad. Bueno, ustedes saben que en temas de derechos humanos, las mascotas, como el caso que estamos viendo aquí, son parte ya de la familia, que son susceptibles de ser considerados afectivamente como familia, que ya hay casos de separaciones, de vínculos matrimoniales donde se habla con quién se va el perro, ¿no? O el gato, porque son seres sintientes, son seres que nos dan amor, son seres que cohabitan con el ser humano. Boaventura de Sousa Santos decía, si la naturaleza le pertenece al hombre o el hombre le pertenece a la naturaleza, el hombre ha estado equivocado, no le pertenece la naturaleza, somos parte de. Entonces, ahorita, por ejemplo, Luigi Ferrajoli está hablando de la constitución de la tierra, y están hablando de temas que si hay derechos para los ríos, porque tienen derecho a no ser contaminados. Esos son los temas que están manejando en Europa. Bueno,
vámonos a la parte de la dignidad humana. Entonces, un animal de compañía tiene dignidad, por supuesto, y tiene derecho a que no sea maltratado, y tiene derecho a tener una vida digna. ¿Cuál es la vida digna? Dale de comer, cuídalo, llévalo al doctor. Es un ser que cohabita contigo y que no se puede defender. En este caso, vámonos a la idea de la dignidad humana, ¿no? Al hablar de la dignidad humana, pues bueno, tenemos que hablar de libertad, y tenemos que hablar de democracia, y tenemos que hablar de leyes, por supuesto de los derechos humanos, tenemos que hablar de todo este gran contexto. Vamos a ir viendo algunas ideas de muchos autores, filósofos, de muy diferentes corrientes de pensamiento que al final nos van a abrir un poquito la brecha de lo que estamos hablando. Digno, ya quedamos, es merecedor de algo, que se hace valer como persona, que es honesto, que no tolera nada que comprometa su valor o que ponga en duda su integridad. Primer punto. ¿Qué merece ese reconocimiento? El ser humano merece ese reconocimiento por ser valioso, porque se apega a valores morales. Ahí tenemos una acción digna, una vida digna. ¿Cuántas veces, y ahí pongo algunos ejemplos, nos vamos a encontrar en los marcos normativos? Tienes derecho a una vida digna, tienes derecho a un salario digno, tienes derecho a una salud digna, tienes derecho a un medio ambiente digno. Retóricamente soy muy bonito, pero en la práctica y en el ejercicio cotidiano, ¿qué voy a tomar como un parámetro para definir dignidad? ¿No? Digno, que se merezca cierta cosa, una relación por sus propios atributos, ¿no? Que sea digno de atención, de admiración, de desprecio, de respeto, según sea el caso. Digno, que corresponde a lo justo. El premio o el esfuerzo puede ser otra idea diferente de lo que los grandes pensadores han tratado de introducir sobre la postura de lo que es la dignidad. Bien. Eh, mm, mm. Ahora bien, algunas preguntas reflexivas que son a lo mejor las detonadoras para poder concluir al final con una reflexión conjuntamente con todos y todas ustedes. ¿Quién decide qué es lo digno? ¿Quién es capaz de decir qué es lo valioso? ¿En qué consiste lo valioso? ¿Qué merece cada quien? Y a mí me asustaría que pensáramos que el juez tiene esa capacidad, o el magistrado, o el ministro y más, por Dios, con todo respeto, los ministros que vamos a tener en México. Pero bueno, los legisladores, los políticos, la sociedad, los fiscales, ¿quién decide qué es lo digno? Siguiente reflexión. ¿Y cuáles serían esos parámetros para decidir qué es lo digno? ¿En base a qué? Si muchos de los que estamos aquí pensamos que las leyes son el mecanismo para definir qué es lo digno y lo indigno, estamos mal. Porque ya encontramos muchísimos problemas del proceso legislativo y de sus legisladores. Creo que esto es un tema que adolece a toda América Latina. ¿Cómo se eligen los legisladores? ¿Qué experiencia tienen los legisladores? ¿Qué hacen los legisladores? Estamos sujetos a un mecanismo de control político que, lejos de buscar soluciones, generan temas de poder político. Ahora bien, en este contexto, en la teoría clásica, por supuesto, imagínense una sociedad sin reglas, pues no sería sociedad, sería un caos. Deben de existir reglas, por supuesto, pero estas reglas deben de pasar por un mecanismo diferente de lo que hoy tenemos en el sistema normativo. Los sociólogos, otra área también muy interesante, hablan de la agonía de las normas. La agonía en el sentido de que, imagínense, pongo el caso concreto de México. México, uno de los países más legislados del mundo. Si pensamos que la solución es la creación de leyes para resolver los conflictos sociales, bueno, si tenemos tantas leyes, pues deberían de disminuir obviamente los problemas. ¿Y qué sucede? No disminuyen los problemas, ¿no? Entonces, si no disminuyen, quiere decir que la ley no está cumpliendo con su labor, que no está siendo el mecanismo eficaz para poder resolver los problemas de la sociedad cuando debería de serlo. Ese es su papel protagónico. Entonces hay que buscar una reingeniería de cómo se está llevando a cabo el sistema de normas, que digo, en un ejemplo muy sencillo,
tenemos diferentes tipos de normas, ¿no? Porque están las normas que pasan por el proceso legislativo, pero también tenemos normas de carácter social, que son las llamadas de etiqueta, o tenemos las normas morales, que van mucho en la condición de valores externos de la persona humana. Eh, todo este contexto que estamos manejando puede ser un mecanismo de control que sí es necesario, pero hoy por hoy, por ejemplo, es que hay mucha delincuencia. Vamos a crear una ley contra la delincuencia. Es que el medio ambiente hay que cuidarlo. Vamos a crear una ley que proteja el medio ambiente. Oye, es que hay crueldad con los animales. Ah, ya creamos una ley que va a multar a las personas que maltraten a los animales. Ese tipo de cambios son los que están generando y los resultados siguen siendo la problemática actual. Siguen existiendo los mismos problemas. Eso es lo que los sociólogos dicen, que es el esquema de la norma no consensada en una evaluación previa y en una etapa posterior. Esto es, ¿qué eficaz puede ser una norma evaluada con parámetros objetivos para saber su eficacia? Entonces, si tenemos problemas en los marcos de definirlo a través de las leyes, estamos en graves problemas. Ahora bien, tenemos por ahí, si me ayudan a silenciar los micrófonos, por favor, por ahí creo que hay alguno abierto. Eh, Casos de derechos humanos versus legalidad. ¿Qué aplica? Es que todavía no entendemos que los derechos humanos van más allá del marco de legalidad, que existen muchas normas que hoy por hoy están violando derechos humanos, que estamos hablando de una cultura que no tiene un sustento único y universal en las reglas que emanan del sistema del control legislativo. Hoy por hoy, para hablar de derechos humanos, más allá del marco de legalidad, se incorpora, por ejemplo, los valores universales. Este es un tema que no lo podemos quitar como punto prioritario, porque el desvincular la norma de la reflexión moral, eh, pues obviamente sería, por ahí si me ayudan a silenciar, por favor, los micrófonos. Hay por ahí creo que un micrófono abierto. Eh, entonces, aquí la idea es, entramos a temas muy complejos en el ámbito de la investigación. Eh, por ejemplo, me gustaría preguntarle, a ver, Johan, no sé si andes por acá, eh, que pudiéramos poner sobre la mesa uno de los temas fundamentales de la reflexión profundo de los derechos humanos, de la dignidad, como podría ser el respeto o la justicia. Pregunta, ¿será muy sencillo en la praxis entender y aplicar justicia, respeto, honestidad, tolerancia? ¿Será sencillo? De hecho, en nuestro contexto latinoamericano no lo es. No, ¿verdad? Es porque al existir las normas en una sociedad en la que unos asumen el poder de una forma deliberada, de una forma en la que oprimiendo al otro, eh, cometiendo actos que pues para nosotros se nos convirtió en algo normal, ¿no? Yo Ujú. ahorita reflexionaba, inclusive cuando usted decía lo normal y lo anormal, reflexionaban cómo, por ejemplo, en mi país, en Colombia, situaciones que en otros contextos pudieran decir, esto es inhumano, en nuestro país se convirtió como si algo fuera normal, ¿no? Claro, Entonces, no es sencillo. claro. Gracias. Y ese es precisamente el punto de reflexión, porque a mí, por ejemplo, tuve el gusto en la universidad hace ya muchos años, imagínense, en mi primera clase de introducción al derecho, en la Universidad Iberoamericana me tocó el ministro Mariano Azuela, con quien tuve una relación de afecto por muchos años, ya después de haber sido mi maestro. Y lo primero que dijo es, a ver, para mañana quiero que me expliquen qué es la justicia. Y todo el mundo, como estudiantes de primer semestre, llegamos muy contentos. Justicia es la voluntad firme y constante de dar a cada quien lo suyo. Es más, hasta en latín se las digo. Justitia constat se perpetua voluntas, jus sunt quique tribuenti. Y todo el mundo decíamos, ya sabemos qué es justicia. ¿Qué No, dices? no, porque de alguna manera
Al Sí. hablar, Alejandro, si podemos por ahí silenciar, por favor, micrófono. Porque hablar de justicia no es la definición, es el hecho de hablar, bueno, si justicia es darle a cada quien lo suyo, hay que hacernos las preguntas de qué es lo suyo, en base a qué se va a definir qué es lo suyo, quién decide qué es lo suyo. Y volvemos a estos mismos debates de reflexión. Entonces, sobre esta idea se incorporan los valores universales. No es negociable la dignidad humana. Preguntas, aquí tenemos varios eh, expertos que han sido representantes de los derechos humanos en sus países, como ombudspersons en Uruguay, en Baja California, en mi caso, Querétaro, Guanajuato. Y lo primero es, ¿y los delincuentes tienen dignidad? La gente, la sociedad dice, ¿cómo es posible? El delincuente, el violador, el asesino, todo el mundo quisiéramos aplicar la ley del talión, vamos a golpearlos, vamos a matarlos. ¿Tienen dignidad? Sí, porque pertenecemos al género humano. Pero vamos a entender que también hay límites. Hay límites. No podemos hablar del exceso Es más, Luigi Ferrajoli hablaba de que tenemos derechos humanos, pero hay que plantearnos de las obligaciones humanas. No solamente tengo derechos, también hay límites. Y acuérdense que el derecho de uno termina cuando empieza el derecho del otro. Entonces, que no son infinitos en cuanto a hacer lo que se me dé la gana, ¿no? Hay límites. Y ahí entramos a temas ya de ir particularizando. No se puede negociar la dignidad, ¿no? ¿Y cómo le voy a hacer para entenderla? Necesariamente una interpretación multi e interdisciplinaria de los derechos humanos, una argumentación multi e interdisciplinaria de los derechos humanos. En otras palabras, ¿bajo qué óptica se puede ver la dignidad? Como les había dicho, bajo la óptica social. La camioneta aquí está. Hay un micrófono por ahí, creo que es Alejandro, ¿nos podrías ayudar a silenciarlo? Si no, permítame, déjame meterme a los micrófonos. A ver, tengo uno, dos micrófonos, creo que ya. Bien, entonces, al hablar de este supuesto, necesito yo verlo bajo una óptica de la sociología, de la psicología, del derecho, de la medicina, de la bioética, de la antropología, de todas las áreas, de la teología, de todas las áreas que me permitan entender mejor la dignidad humana. Y por supuesto, dejar de manejar ideas subjetivas y personalistas de lo que nosotros creemos y pensamos que es lo correcto. Para tener un debate científico de nivel, necesitamos abrir brecha de todos los conocimientos que están a nuestro alcance de otras áreas, complementar con otras áreas, pero también decir las fuentes. ¿Saben qué? Es que si estoy dando un argumento teológico, bueno, pues, la Biblia dice en el versículo tal, o lo señala, no sé, el libro de antropología fulano, el Carlos Marx, o me voy a Max Weber en el ámbito de la sociología. O sea, dar siempre la estructura de pensamiento, los grandes filósofos, por ejemplo, Platón, Sócrates, Aristóteles, que nos han dejado una gran cultura de reflexión. Bueno, eso es el oro molido que podemos tener en este tipo de programa, porque ahora sí podemos discutir de temas objetivos de la dignidad, ¿no? Casos y precedentes. Bueno, es importante que esto no es un tema, repito, de abogados, no es un tema de leyes, es un tema de ciudadanos, es un tema de personas, es un tema de profesiones, es un tema de defender la dignidad. Es importante que revisemos de vez en cuando las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que nos abren paradigmas, por ejemplo, de casos específicos. Lo que hace la Corte Interamericana es, por ejemplo, decir que no es dignidad humana, utiliza mucho el sentido negativo. Y por ahí tenemos interpretación de un organismo creado por expertos de países hermanos del sistema interamericano, donde se habla de derechos humanos a nivel internacional, no se habla del derecho de uno de los países, porque si no nos estaríamos enfrascando. ¿Y qué dice el derecho de Colombia? ¿Qué dice el derecho en Ecuador, en Argentina, en México? No, estamos hablando de un paradigma universal de los derechos humanos, obviamente centrándonos en el sistema interamericano. Y los anexos deontológicos, ¿no? Como puede ser, por supuesto, la Declaración Universal, la Convención Americana
y otros documentos que están en el ámbito de la convencionalidad, que es todo este gran mecanismo de los tratados y los acuerdos que ha firmado México en el ámbito internacional. Bien, nos adentramos a otro punto importante. Kant, bueno, metafísica de las costumbres, ¿no? La persona humana no tiene precio. Un detalle, no tiene precio, ¿no? Aquello que no tiene precio es lo de, ¿no? Ya trae un valor intrínseco. La dignidad humana es el valor supremo en virtud del cual se reconoce la calidad única a todo ser humano, ¿no? Valor supremo. Sin dignidad no puede existir el respeto a la vida humana. La dignidad, otro tema, autoconciencia. Debemos de ser autoconscientes de quiénes somos en un mundo objetivo circundante. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, necesitamos convivir, cohabitar, interactuar con otros seres humanos y debemos de respetar su ámbito de actuación, su ámbito de actividades que permita, por supuesto, manejar un esquema de respeto. El valor intrínseco, que va sujeto a raza, origen, cultura, ¿no? Es una atribución del ser humano, ¿no? Platón, por ejemplo, es el conocimiento verdadero de las cosas, innata al hombre, eh, cómo poder entender a este ser que por su propia naturaleza debe de buscar el bien. Pero aquí entramos a otro tema de reflexión y qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Es subjetivo? No. Yo no puedo decir para Juan esto es bueno y para Pedro esto es malo. No. Existen parámetros de estudio importantes que debemos ir avanzando en el ámbito de la investigación para objetivizar aquello que normalmente hemos tomado como si fuera una plática netamente de pensamientos personales. Por otro lado, si hablamos de la dignidad humana, se puede decir, para algunos otros filósofos, es hablar de lo bello, de lo bueno, de lo justo, la clave de la comunidad moral y política. La dignidad habla también desde la creación y semejanza de Dios, ¿no? Si nos vamos a esta postura divina, el fundamento de todos los derechos. Y aquí hay un tema que lo dice mucho Manuel Atienza, el fundamento de todos los derechos que va contrario a toda esa estructura constitucional de los países, porque no se puede vulnerar la dignidad humana. Cualquier norma que atente contra la dignidad humana no puede ser válida. Y tenemos que argumentar por qué no puede ser válida. Si se atenta contra la vida, si se atenta contra la libertad, si se están llevando actos discriminatorios, si se está vulnerando los derechos de las personas. Y sabemos muchos casos de migrantes, de adultos mayores, de pueblos originarios, de personas con discapacidad. Creo que hablaríamos de muchos temas. Y sobre todo, desde la academia se dice que no hay un interés de investigadores por este tema. No le hemos entrado a fondo a estudiar profundamente todo aquello que nos pudiera ayudar a entender mejor la dignidad humana. Otro gran problema, negar el carácter moral de la noción de la dignidad humana es una imposibilidad lógica. No podemos negar la existencia de la moral, como les decía, no es estructura lógica. Por supuesto, es una noción confusa, complicada. Algunos autores como Pinker mencionaban, bueno, y la dignidad puede tener parámetros. ¿Y cuáles parámetros? Pues del tiempo, el lugar y quien lo observe. ¿En qué momento estamos hablando? ¿En qué lugar? ¿Quién es el que está decidiendo? Por eso les decía hace un rato, ¿quién decide? ¿Un juez? ¿Decide una autoridad administrativa? ¿El legislador? Imagínense, el legislador cuando crea la norma está plasmando el espíritu, como le llaman, de aquello que se debe defender, sobre todas las cosas como la dignidad humana, ¿no? Y aquí otro de los grandes problemas que decía Fukuyama, un grave problema es que cada quien desea o tiene la idea, ¿no? Pretender que el tema de la dignidad son diferentes maneras. Y aquí no podemos hablar de la dignidad humana sin tener un consenso, una integralidad y, como les decía, inter y multidisciplinariedad. Sería una rebanada pequeña del pastel. Entonces,
la idea es no verla aislada, en otras palabras, ¿no? No verla aislada, sino como un complemento de muchas cosas que tenemos que ir puliendo. Es un diamante en bruto, ¿no? Por supuesto, como mencionaba hace un rato, a través de la historia, pues no es lo mismo los campos de concentración que los avances precarios todavía, pero los avances que estamos teniendo en temas de dignidad humana. Otros aspectos importantes. La dignidad es el tema fundamental de la filosofía moral, ¿no? Hay que erradicar esa contradicción de lo legal versus lo moral, que decía. En otras palabras, debemos de incorporar estos valores axiológicos a la norma que nos obliga y que desgraciadamente los mecanismos legislativos, aquí tenemos afortunadamente legisladoras, ojalá también podamos tener alguna participación y alguna repercusión de lo que estábamos comentando. La parte de la introducción moral al ámbito del reconocimiento de la norma, ¿no? Se debe hacer un juicio de valor, normalmente no se hace. Parece que es un tema que sugiere interés solamente entre la filosofía. Y de ahí, pues, podemos encontrar mucha literatura, desde los grandes, repito, eh, Platón, Aristóteles, Sócrates, hasta los más contemporáneos, que podríamos decir que están avanzando en el estudio de los clásicos, pero no es un estudio netamente filosófico. Tenemos que adentrarnos más allá para contribuir al libre desarrollo de lo que es la dignidad humana, ¿no? Eh, Algunos autores, algunos sociólogos mencionan que es una utopía social, una utopía que trata de terminar con la humillación de la humanidad, pero es una utopía, es una esperanza, es un anhelo, ¿no? Sin embargo, la tendencia universal es ser objetivista, moral. Ese es el gran reto. Construir en el campo de la ciencia de manera objetiva no concepto, no me gustaría ponerle concepto, sino una idea más sólida de lo que es la dignidad humana. No hay preferencias, ¿sí? Estamos hablando de valores universales. Para los estudios que ha llevado a cabo Manuel Atienza, señalaba mucho que el estudio sobre la dignidad humana es muy reciente porque no se había puesto atención en la profundidad de partir desde la esencia, lo más elemental de los derechos humanos, como es esta parte de la dignidad, ¿no? Eh, y bueno, un tema consenso internacional, sobre todo esto lo maneja la Corte Penal Internacional, que señala que habrá que cubrir las necesidades básicas del ser humano para entender esta parte de dignidad, ¿no? Las necesidades básicas, pero aquí mi pregunta sería, ¿y cuáles serían esas necesidades básicas? Y pongo el ejemplo de las personas en reclusión, para los que decían, ¿cómo es posible que tengan dignidad, tengan un trato digno las personas sujetas a un estatus de reclusión? Bueno, cubre las necesidades básicas. ¿Y cuáles van a ser las necesidades básicas? Uno, darle un lugar donde dormir, darle de comer, que tenga un lugar donde hacer sus necesidades fisiológicas. Es lo mínimo. Hay algunos lugares que les dan comida descompuesta. Por aquí, si está Mónica Patricia, que trabajó tantos años en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no me dejará mentir. La realidad que se vive es otra historia. Tendríamos que ir para sensibilizarnos, de estar presente, de vivir día a día, de platicar con las personas que están privadas de su libertad, de ver qué piensan, cómo las tratan, cuál es su realidad, cuál es su vida. La siguen torturando hoy día con el sistema inquisitorio que tenemos en los países, principalmente en Latinoamérica. Otro aspecto de reflexión, los seres humanos tienen dignidad por entendimiento, a diferencia de los animales. Pero existen en la teoría moderna diferentes tipos de dignidades. Entonces aquí tenemos que partir. Hay dignidad y hay que partir de diferentes ideas de la dignidad. No vamos a decir que un animal tenga dignidad humana, pero sí tiene los derechos que mencionamos hace un momento. Todo aquello que tenga un valor intrínseco en la humanidad, ¿no? Hablar, por ejemplo, de temas reflexivos como qué es el individuo, desde quiénes somos, ¿no? Somos criaturas vivas, somos una creación religiosa, somos una creación de Dios, somos una naturaleza individual de naturaleza racional.
lo que nos caracteriza según nuestro propio estatus y nuestra propia estructura cognitiva es la inteligencia, es la racionalidad, que pocas veces la usamos para entender estos temas y que deberíamos tratar de, en este tipo de foros, de aprovechar estos espacios para entrarle al debate de todo lo que está sucediendo, ¿no? Eh, es un conocimiento creciente, transformador, revolucionario. No todo el mundo le gusta que hablemos de dignidad porque pues es más fácil tener un pueblo inculto, ¿no? Es más fácil de manejarlo. ¿Qué entidades son dignas? ¿Cómo graduarlas? ¿Cuál va a ser esta marca que podamos generar para entender eh, estos grandes debates, estos grandes temas sobre la dignidad, ¿no? Atienza decía mucho sobre lo precario y los avances tan lentos, pero que ya son próximos a los temas de vanguardia, como pueden ser aquellos animales que se comunican y que dicen que tienen cierta inteligencia y que tienen cierta comunicación con el ser humano, como en el caso de una chimpancé en Argentina. Fue el primer caso de una chimpancé que fue declarada persona no humana, declarándole un ser con derechos al tratar de erradicar que se les prive de su estatus normal como parte de la naturaleza y tenerlas encarceladas en una jaula por exhibición de circos o por simplemente el poder de lo que decía Nietzsche, ¿no? Que el hombre, como el más gélido de todos los monstruos de la naturaleza, quiere apoderarse de todo, hasta de la libertad y la vida de estos seres que cohabitan con nosotros. Son temas que se están discutiendo ahorita en los foros internacionales, ¿no? Todavía es un conocimiento incipiente, es un conocimiento que nos permite reflexionar que estos seres sufren, tienen derecho a la vida, ¿no? Más a futuro, planteaba también el doctor Atienza, de que algunas máquinas autónomas podrían llegar a tener derechos, como los robots humanoides, son los temas del futuro. ¿Qué tanto se acerca un ser que sabemos que es una máquina, que es sujeto de inteligencia artificial, pero que tiene cada día más rasgos humanoides? Eso, repito, sin entrar en una tendencia personal, simplemente son los temas que se están poniendo ahorita sobre la mesa en el ámbito internacional. Por lo tanto, entramos a los problemas prácticos. Si no entendemos dignidad humana, difícilmente vamos a poder entender qué es la vida, el caso de la permisión o no del aborto, la libertad o no para el caso de la eutanasia, porque estamos hablando de lo digno, es que debemos de cuidar su vida digna, es que es indigno atentar contra su vida o no su vida. Bueno, vamos a entrarle al tema de la dignidad. Eh, Abandonar el término dignidad humana para hablar de autonomía. Quitemos para algunos autores dignidad, vamos a hablar de la autonomía de los seres pensantes, ¿no? De los seres racionales. Hay un libro de Pinker, se llama La estupidez de la dignidad, que señala que es inmanejable el tema de la dignidad. Por lo tanto, como es inmanejable, pues hay que olvidarnos de estudiar la dignidad porque es muy complicado, es muy difícil. O sea, en otras palabras, es un tema tan complicado que ni siquiera vale la pena adentrarnos, pero sumándonos a lo que ya habíamos dicho, y nos vamos a inclinar por una idea social, política, legislativa, de interpretación judicial, de lo que es la dignidad. Nos vamos a basar en lo que otras personas piensen por nosotros, ¿sí? Por eso se exige un esfuerzo profundo y la dignidad tiene un sustento fundamental en lo que es el respeto. Pero entramos a los temas axiológicos complicados, que es el respeto. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, respeto es la acción de respetar y nos dejan los mismos, ¿no? No dañes a otro, sé empático, y pone muchos ejemplos de lo que sería la palabra respeto. Respétame y yo te respeto. Respeto tu dignidad y yo a su vez, y tú a su vez respetas la mía, ¿no? En este contexto, se manejan estos dos temas quizá que nos puedan dar un poquito de luz. El concepto puente que decía Tienza, para entender la dignidad, uno, deben de existir las condiciones que tienen que darse para ser digno. Primer punto. Por ejemplo,
ser persona humana. Entonces ya tengo este concepto, pues, soy persona humana. Y las consecuencias. Si alguien es digno, debe ser tratado de esta manera. Entonces ahí tenemos las dos condiciones puente. Naturaleza humana y las consecuencias por ser humano, debo ser tratado de la misma manera, como un ser digno. Son los dos elementos para entender que sí somos entes que tenemos esta característica intrínseca, ¿no? Algunos autores comentaban también en la apreciación de Atienza que la dignidad es un valor absoluto. Hablar de un valor absoluto es que es innegable, que es pleno, que no hay limitación alguna. Pero hay corrientes que señalan que no puede haber un valor absoluto, que no se pueda refutar, que no se pueda contradecir, que no se pueda desvirtuar. Y entonces, aquí entraríamos a un tema que es fundamental para entender la dignidad humana, que es la ponderación de los derechos y como tal, saber en qué casos debemos de aplicar la mayor valía a un derecho humano. Caso eutanasia, caso pena de muerte, caso aborto, eh, reproducción asistida, en fin, muchos temas que podríamos poner sobre la mesa, el tema de los embriones, que bueno, ya se ha discutido esta parte también, que es muy, muy alarmante, ¿no? Si nos vamos al imperativo categórico de Kant, ¿no? Hay tres elementos que debemos de considerar para entender dignidad humana: igualdad, autonomía y libertad, ¿no? Y que esto nos va a dar una estructura moral. Las tres en su conjunto nos pueden ayudar a entender más allá el tema de la dignidad. ¿Qué más podemos decir de la dignidad? Pues es, eh, digamos, la noción más profunda de tratar a los demás en un contexto como a mí mismo y en un contexto de moral, de los valores intrínsecos del ser humano para el trato con mis iguales. Aida, sí está. Eh, Ahora, Verla para allá. por ahí si me ayudan, por favor, Yolanda, creo que está abierto tu micrófono. Ahora, hay también un tema por ahí de algunos casos que por supuesto la historia nos ha señalado, en el caso del presidente Roosevelt, ¿no? Eh, Curiosamente, en la época de Roosevelt se decía que los negros tienen forma humana, pero no son humanos, ¿no? Y entramos un tema, por ejemplo, de estrategias para generar normas que atentaban contra la propia dignidad. Entonces, imagínense, los negros tienen forma humana, pero no son humanos. ¿En dónde está la dignidad de estos seres que pertenecemos al mismo ámbito de la naturaleza humana, ¿no? Cuestiones que hoy por hoy son un dolor de cabeza en la práctica. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacen libres, iguales, con dignidad. ¿Y qué es la dignidad? En la parte laboral, el respeto a la dignidad humana, un salario digno. Los trabajadores deben de tener un salario digno. A ver, ¿y qué dice el legislador sobre lo digno? A ver, vamos a meternos un poquito. Dice, bueno, que con esto pueda mantener a su familia con un nivel adecuado, pueda cubrir sus necesidades básicas, le permita el acceso de satisfactores como salud, educación, vivienda, recreación, vestuario, alimentación. Por Dios, esto es una utopía. Esto no pasa en México y estoy seguro que en muchos países tampoco. Y está normado y es un derecho, salario digno, pero nunca nos hemos cuestionado y nunca hemos defendido la dignidad de ese trabajo. Ese es el gran esfuerzo intelectual que tenemos que hacer en los casos que día a día se nos presentan en la protección y defensa de los derechos humanos, ¿no? En los principios básicos de los tratamientos de reclusos que mencionaba, todos los reclusos deberán de ser tratados con respeto porque merecen dignidad como valor inherente a los seres humanos. Esto no es cierto. Particularmente me ha tocado ir a los centros penitenciarios en algunos estados, todavía se habla de calabozos, todavía hay cloacas, todavía hay galeras, hay personas que están peor que animales. No es cierto. Lo anormal lo estamos volviendo normal.
temas de salud, el derecho humano a la salud digna. Además, no es cierto, no tenemos, el Estado no tiene la capacidad de brindarlo. No existen los elementos para garantizar. Ojo, parcialmente se ha hecho, pero no podemos hablar que si cumplimos con una parte estamos protegiendo el derecho humano, sobre todo de aquellas personas que son las más vulnerables, que son los que no se pueden defender, que son las personas más abandonadas. Esos seres son los que merecen más nuestra atención, ¿no? Si una persona tiene recursos económicos, pues va a pagar el mejor hospital y nunca va a tener ningún problema. Pero entonces, como lo decía Juan Velázquez, el tema de los derechos humanos es para las personas que tienen dinero. Una persona que tiene dinero jamás va a pisar una cárcel porque tiene dinero y puede pagar amparos y puede defenderse, cuando otra persona que no lo tiene, que no tiene recursos, pues va a pasar toda su vida en la privada de su libertad, ¿no? Vivienda digna, por Dios. Ojalá, creo que nuestros hermanos en Latinoamérica nos pueden también hablar de sus experiencias. Las viviendas que se están construyendo en los nuevos formatos de la modernidad no son espacios dignos para una familia, son espacios de materiales muy deficientes en zonas muy complicadas, no hay agua, no hay drenaje, y bueno, ¿en dónde está garantizado este derecho, no? Son algunos de los temas que en la práctica diaria los defensores de derechos humanos nos aterra. Derecho humano a la muerte digna. ¿De qué manera quiero yo morir? Tengo el derecho a vivir, pero también tengo el derecho a elegir cómo morir. Y entonces una postura de muerte digna, la posibilidad de morir con dignidad. ¿Y qué significa esto? No quiero tener dolor. Quiero que se respete mi autonomía y mi individualidad. ¿Qué está pasando? ¿Se respetan? ¿Se tutelan? Tengo mis serias dudas. Las leyes no nos ayudan. Y algunos dicen que la dignidad es moda, depende de cada país y sujetos a intereses sociales, económicos. Me asusta, y creo que hemos tocado estos temas aquí, bebé por diseño. Ahí está la marca registrada, código de barras, ¿cómo lo quieren? Ojos azules, güerito, platicamos en otra ocasión, y estas son las mejores personas, son los mejores seres humanos, el que sean blanquitos, de ojos verdes y la cara bonita, y los labios de Angelina Jolie. Ese es el prototipo de lo que queremos en un sentido real de la humanidad, o nos estamos desbordando ya con otras ideas de los conceptos económicos absurdos, contrarios a la dignidad humana, porque no podemos manipular al ser humano, no debemos. Se mencionaba el avance tecnológico o la garantía y respeto a los derechos humanos. Tenemos que avanzar, pero con responsabilidad. Tenemos que avanzar, por supuesto, la ciencia tiene que ir evolucionando con responsabilidad. Ese es el límite que debemos de tomar en cuenta. Dentro del sistema interamericano, ¿qué nos dice nuestro máximo tribunal? Es un valor intrínseco, fundamento esencial de los derechos humanos, nos orienta en base a la Convención Americana, que son eh, eh, este tema de la dignidad, el respeto, es la posibilidad de desarrollar su propio proyecto de vida. Ahí entra el libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Eh, Su integridad, la prohibición a la tortura, que no se ha tratado cruelmente, de manera inhumana o degradante, se le debe de honrar, ¿no? Debe de haber un concepto que garantice su respeto y autonomía de cada una y autodeterminación de cada persona. Bueno, eso es lo que nos dice nuestro máximo tribunal, interpretando un poco la problemática que existe en el ámbito mundial, ¿no? Eh, pero repito, estos son lineamientos que nos ayudarán a pensar de qué manera podemos irlos aplicando, ¿no? De qué manera podemos irlos sustentando. Ahora bien, algunas premisas que me gustaría dejar en el contexto para seguir profundizando. Tenemos que volver a pensar lo ya pensado, repensamiento, lo que les decía, la rebeldía del análisis, de volvernos rebeldes y empezar a escarbarle para buscar mejores soluciones. Es debate, es investigación. Tenemos que generar estas incidencias, como decía Alejandro Nató, este diálogo de saberes, ¿no?
estos nuevos replanteamientos. Esta es nuestra misión, este es nuestro trabajo, esto es nuestra labor como seres pensantes. Estos son los grandes temas que debemos de ir abordando como líneas de investigación. El poder está en las aulas, en los foros, en los círculos de pensamiento, ¿no? El poder hacer realmente agentes de cambio con esta estructura de pensamiento que tenemos los aquí presentes y que podamos ir replicando en nuestras diferentes trincheras para cambiar un poco este contexto. Y para cerrar en tiempo y forma, me gustaría hacer una reflexión de Fuente Ovejuna de Lope de Vega. Quienes ya la leyeron me entenderán, quienes no la han leído les sugiero mucho leer Fuente Ovejuna. Ahí hay una pequeña introducción, sinopsis, ¿no? Fuente Ovejuna, la lucha contra la tinería y la defensa de la justicia por la libertad. Cuando el pueblo se ve oprimido por los opresores, como las políticas que tenemos ahorita en los países, principalmente de América Latina, donde nos estamos enfrentando a ese comendador que sería el equivalente a la estructura política de poder, y que nos están llevando a un exceso y un abuso. ¿Cuál es la solución? El pueblo se levanta como en su teoría de garante, ¿no? De este principio democrático, del principio de soberanía, donde el pueblo habla realmente de que el poder radica en el pueblo en sí y no en quienes nos representan como se piensa que tienen la decisión por tener el poder que el pueblo les ha conferido. Y bueno, pues es a lo mejor un poco de rebeldía, como se mencionaba, y yo les diría Fuente Ovejuna, tratar de unir estos espacios para crear mejores foros de discusión sobre la dignidad humana. Bueno, pues hasta aquí la parte expositiva. Me gustaría mucho interactuar con ustedes en las preguntas y en las premisas que estuvimos haciendo hace un momento. Si hubiere alguna reflexión que alguien quisiera hacer, adelante, y si no, me gustaría invitarlos a generar esta polémica. Adelante, Heriberto. Gracias, doctor. Sí, sin duda, el tema de la dignidad es un tema de la mayor importancia porque ahora se habla de que representa el núcleo de los derechos humanos. Diríamos que es una especie como de horizonte que guía todas las acciones en torno al diseño de los derechos humanos, pero el problema que se nos presenta es que las leyes que se supone que se crean a partir de este concepto, pues son insuficientes desde mi punto de vista. Eh, Queriendo resolver un poco la preocupación de Norberto Bobbio desde los años 60 de la efectividad de los derechos, en aquel libro El tiempo de los derechos, em, creo o he tratado de encontrar una fórmula para que las personas, en este caso los estudiantes, comprendan, entiendan y comprendan el concepto. Y recurrimos entonces a esta regla de oro de que trata a los otros como quisiera ser tratado. Es decir, si tú eres un migrante, ¿cómo quisiera ser tratado? Si eres una persona que pertenece a la comunidad LGBT, ¿cómo quisiera ser tratado? Si eres una persona privada de la libertad, ¿cómo quisiera ser tratado? Con la finalidad de que comprendamos en un ejercicio de empatía el concepto de dignidad, ¿no? Em, y transitar del concepto original de dignidad en aquella obra de Pico de la Mirándola, que estaba básicamente en sede moral, a la actual que está en sede jurídica y política, ¿no? Entonces, me parece que esa debería ser la preocupación. Ahorita que mencionaba a Roosevelt con esta afirmación, pues cómo se justificaba la esclavitud, se decían que los negros no tenían alma, ¿no? Y que era la forma para justificar su esclavitud. Y es más, la propia iglesia lo toleraba, ¿no? Entonces,
Considero entonces que sí tenemos que transitar a ese entendimiento de la gente común, como nosotros, ¿no? No de las personas que tienen cierta responsabilidad política o que tienen la posibilidad de crear leyes, porque bueno, sabemos que las leyes atienden a intereses de partido más que a intereses de la comunidad. Y de ahí a la distancia de que sea efectivo. Y lo digo por lo siguiente. Acá en Baja California, en Tijuana concretamente, tuvimos un jefe policíaco que se le acreditaron actos de tortura contra personas detenidas. Y había un sector de la sociedad que le aplaudía esas acciones, al grado de que ha sido 3 veces candidato a presidente municipal. En una de estas ocasiones estuvo así de ganar la elección. Entonces, uno dice, ¿cómo le hago entender a las personas que una persona, que un sujeto que tiene una obligación de respetar la ley, lo que hace es torturar a las personas? ¿Cómo entendemos esto, no? Por eso, a ver, si fueras tú una persona sujeta a un procedimiento penal, ¿cómo quisiera ser tratado? Creo que es ahí el quid del asunto respecto a la dignidad. Y bueno, la dignidad, eh, igual en el tema de los animales, ¿no? Desde mi punto de vista, los animales son sujetos de dignidad. Claro. Y si yo maltrato a un animal, estoy atentando contra su dignidad, pero también estoy atentando contra mi propia dignidad. Entonces, y digo, a mí me queda bien claro esto, ¿no? Yo sigo siendo carnívoro, pero entiendo que los animales fueron creados, animales para consumo humano, animales domésticos, animales silvestres y animales de servicio. En ninguna parte dice animales para diversión, ¿no? Pero en esa clasificación, pues yo quiero entender que si hay un animal que está destinado a alimentarnos, pues que viva con dignidad, ¿no? Sin sufrimiento, porque partimos de que es un ser sintiente, ¿no? Claro. Pero bueno, esa sería mi aportación a esta idea, que me parece excelente que la maneja, doctor. Muchas gracias, Heriberto. Y aparte, bueno, felicitarte porque pues, tú fuiste ombudsperson y con una gran responsabilidad y creo que el permear estas ideas pues es más sensibilizar, es un tema de humanizar, es un tema de entender, es un tema de profundizar, más que el marco de la legalidad que comentábamos hace un rato y tenemos que humanizarnos, tenemos que regresar a la esencia y la naturaleza del ser humano y repito, como decía Boaventura de Sousa Santos, realmente el hombre piensa que la naturaleza le pertenece y puede hacer y destrozar, y por eso Luigi Ferrajoli, que trae este tema de la constitución de la tierra, y que si los ríos también tienen derechos y que por ser seres vivos, inclusive hay una teoría japonesa que se me hace muy interesante, se las comparto, donde los japoneses tienen mucho la idea de saber cómo es la persona con el trato de aquello vivo que está en su entorno. Llámese una planta, llámese una mascota. Si tú tienes una planta y la riegas y va creciendo, ya hay algunas, no sé si hay aquí amantes o amantes de las plantas, ¿no? Que hasta les cantan, ¿no? Dicen que por ahí hay que cantarles y ponerles su abonito y que el sol y van creciendo. Y es algo vivo que tú estás ayudando a que vaya creciendo como algo bello. Igual una mascota tú le puedes dar todo el amor del mundo, o hay otras que los maltratan y no les dan de comer. Bueno, ¿qué le está pasando al ser humano? Y los japoneses dicen, fíjate mucho alrededor y en el entorno de las personas, si tienen una plantita, si la cuidan, si tienen una mascota, y va a decir mucho del tipo de persona que es en una compatibilidad con los demás seres humanos. A lo mejor son pequeños detalles de otras disciplinas que nos pueden ayudar a entender cuál es el papel del ser humano, ¿no? ¿Qué nos está pasando? Magistrada, adelante, por favor, bienvenida. Hola, buenas tardes, solo Araceli. Bueno, yo me pregunto en esto que estoy totalmente de acuerdo de que es importante replantearnos, volvernos a preguntar y desde un pensamiento más rebelde a como hemos venido viendo las cosas, estos temas tan propios de nuestro ser humano. Y desde luego también coincido en que
alternativas están dentro de las aulas y están en los foros. Solo que yo me pregunto si nuestros modelos educativos nos están ayudando. Creo que también el cambio debe ser desde esas bases, desde esas raíces. Muchos fuimos, algunas generaciones, y creo que algunas escuelas mantienen todavía un modelo que le llamamos tradicionalista, le llamamos legalista, le llamamos de cátedra, y pareciera como que la cátedra es algo así como muy importante, cuando en realidad esto está favoreciendo nada más un ejercicio memorístico y no un alumno reflexivo, que realmente se haga estas preguntas y que permitan pasar del contenido normativo a la experiencia en la que lo que me es propio como ser humano también es común a todo el género humano. Y entonces desde esta mi experiencia de mi propia humanidad, poder entender que nosotros como humanos, todos tenemos esa dignidad y cómo irla construyendo. Claro, Gracias. muchas gracias. No, y es cierto, la primera reflexión, ¿el sistema educativo nos está ayudando? No, no, la respuesta es no. Otra pregunta de las muchas que dejamos, ahí voy Gerardo, de las últimas que pusimos ahí es, bueno, ¿y quien está enseñando estos temas realmente sabrá qué es dignidad? ¿Sabrá qué son los derechos humanos? ¿Está dando el contexto para las nuevas generaciones de lo que realmente se debe de cuidar? Estamos teniendo las políticas cuando en los estados, en los gobiernos, estamos viendo que no hay una cultura de protección de los derechos humanos. ¿Cómo podemos tener un Estado democrático de defensa de los derechos humanos si el propio Estado nos está poniendo las barreras, cuando nos está poniendo los límites, cuando cada vez nos coarta más como ciudadanos para manipularnos, para podernos manejar sobre todo aquellas personas quienes carecen de conocimientos? Entonces, no nos están ayudando. Y efectivamente tenemos que hacer esta visión sensible de lo que está pasando y muchos de los temas que estamos manejando nosotros como organismo internacional de derechos humanos es, mira, más allá de estas aulas, ¿quieres saber qué es la dignidad humana? Vamos un día a un reclusorio. ¿Quieres saber realmente qué significa el dolor humano? Vamos a una casa hogar de adultos mayores abandonados. ¿Quieres entender qué es el sufrimiento? Vamos a la calle donde hay una mujer que está pidiendo limosna, que no tiene a nadie que la cuide y está lloviendo, se está mojando. Les puedo poner muchos los ejemplos que pusimos hace un rato. Eso te sensibiliza y te hace ser mejor persona. Y si fuimos, rápidamente les comento, fuimos a una casa hogar, verdaderamente casi me pongo a llorar. Cuando llegan los niños chiquitos, abrazan por falta de cariño. Había uno que me mató, tenía parálisis, ¿no? Y es un niño abandonado con parálisis. El sufrimiento de ese ser humano indefenso que a nadie le importa y que vive en una soledad impresionante y que no somos empáticos ni estamos haciendo nada para poderlos ayudar con un granito de arena. Todos podemos hacer algo, lo que sea. Siempre tenemos el no puedo, no tengo tiempo, no quiero, no. Pero sí podemos hacer algo. A lo mejor pequeñas obras, ¿no? Pequeñas cosas, pero con esos cambios en muchas personas podemos hacer una gran diferencia. Al menos creo que esa es una visión diferente de entender estos problemáticos. Decía Manuel Vidaurri, si quieres, por ejemplo, saber qué sienten las personas invidentes, bueno, cierra los ojos. Y al cerrar los ojos, ponte en su realidad y vas a entender lo que siente una persona que carece de la vista y que no hay una cultura de cuidado a las personas con este tipo de capacidades diferentes, ¿no? Esas personas de atención prioritaria, porque no hay restaurantes, no hay lugares específicos para el cuidado de personas que tengan este tipo de discapacidad. No somos sensibles a las personas que parece que son de segundo nivel, o que son personas invisibles, o que son personas que no pertenecen al género humano, que es lo peor del caso. Adelante, Gerardo. Sí, doctor. Muy buenas noches para todos mis compañeros. Si me lo permite, quiero abordarlo en tres aspectos, doctor. En un principio, lo que es la dignidad como tal, en mi percepción, en lo que es mi vida profesional y también en lo que es la docencia, si me lo permiten. Y yo lo ponía así como la dignidad no es un concepto abstracto ni un término reservado a los libros de derecho o incluso en las constituciones. La dignidad es en esencia el valor que tenemos como personas, ya lo comentaba usted, es lo que nos hace irrepetibles,
es lo que nos da voz y lo que exige o lo que exige de los demás y que nosotros mismos respetamos la verdad y la justicia. En mi vida profesional, la dignidad es una brújula, en cada litigio, en cada audiencia, en cada defensa, he aprendido más allá del tecnicismo legal, lo que realmente está en juego es la dignidad de quienes confían en nosotros, víctimas, acusados, familia, comunidades. Buscar la verdad no solo es una estrategia jurídica, es un acto de responsabilidad que debemos de tener nosotros cuando nos alquilamos para llevar una defensa, ¿no? Es la dignidad humana. En la docencia, la dignidad también me guía para enseñar y no solo transmitir conocimientos, es la forma o en formar a personas, a futuros profesionales con criterio, con conciencia, con el valor de actuar con ética, aún frente a la adversidad. Ya lo comentaba usted, ¿no? Hoy, tan fácil que puede llegarse a corromper las personas, es apostar por generaciones que no teman a los retos y que al igual que nosotros, vean en cada oportunidad una forma de transformar su realidad. Y en lo personal, como padre y como ser humano, la dignidad me recuerda que vivir es atreverse, que no hay razón para vivir con miedos, que cada desafío, por supuesto, encierra una lección y que la mayor riqueza que tenemos es por la familia, en los afectos, en el compromiso con uno mismo. Lo veía ayer o el Día del Padre. Todo este tipo de cuestiones pues nos permite ahora a mí analizar y decir si ha funcionado o he formado a mis hijos con ética, con responsabilidad, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo podría compartir a todos. Muy buenas noches, gracias. Muchísimas gracias, muy valioso, Gerardo, por supuesto, muchísimas gracias. Todo esto abona, todo esto nos invita a reflexionar y sobre todo, repito, a buscar soluciones a grandes debates. Estaba pensando ahorita en voz alta, por ejemplo, en el tema de la vida, en el tema del replanteamiento de lo que es la vida en contraposición con aquellos dolores terminales, sea el caso de la eutanasia, sea tantos casos donde se habla de la vida, pero ¿hasta dónde podríamos decir que tendríamos una vida digna? No sé si me explico. ¿O hasta dónde podríamos decir que las personas, por ejemplo, puse ahí una imagen hace un momento de un adulto mayor de los que encontramos en las tiendas de autoservicio empaquetando? No digo que sea indigno hacerlo, digo, cualquier trabajo es perfectamente honesto y digno, ¿no? Pero después de tantos años de experiencia, después de haber vivido eh, tantos años de que podríamos darles un trato mejor, que por eso la parte del derecho gerontológico que nos está abriendo brechas para decir, no merecen un trato mejor, no que sea indigno, pero cuántas horas estarán parados y si el salario que perciben realmente corresponde al esfuerzo físico de su edad. No sé, ese tipo de preguntas que todavía están un poquito en el tintero, que merecen reflexionarse, que merecen analizarse y que las vemos muy superficialmente, que las vemos como algo, eh, pues a lo mejor que no nos reviste de mayor trascendencia. Hablar de derechos humanos, por ejemplo, es hablar de, como ya se había mencionado, del sustento, la dignidad como sustento de los derechos humanos. Luego entonces tenemos que aplicarla y tenemos que defenderla y tenemos que hacerla valer y tenemos que luchar contra aquellos, eh, a lo mejor, lagunas o aquellas obstrucciones del marco legal, del marco político, que nos impiden realmente una lucha permanente por estos derechos que tenemos inherentes al ser humano, ¿no? No sé, por ahí alguna otra participación. Héctor, a ver, Héctor Mancilla, si andas por acá, Héctor, como médico, ¿qué nos puedes decir, Héctor, sobre la dignidad? A ver si anda por ahí, Héctor, ¿no? Julia, por ahí sí andas también. Nos gustaría escuchar algunas otras voces, Verónica,
Eh, Sí estoy aquí, mi querido Adelante, Sergio, Héctor. nada más que ando en la calle escuchándolos, pero pues bueno, de manera muy rápida, como dicen, muy interesante, pero algo que pues es difícil primero de entender, porque pareciera que todos pensamos lo mismo de todos estos grupos vulnerables, estos niños abandonados, las personas de la tercera edad, pero finalmente la atención de la salud está muy sesgada. No pongo la cámara, perdón, porque les digo, estoy con el internet medio complicado, Sí. pero los pacientes discapacitados, ahí hay algo que el personal de salud y en muchas áreas más no somos capaces de tratarlos con dignidad. De entrada, porque no nos atrevemos, aún a veces con los conocimientos y estando preparados para ser quienes podamos ayudarlos, ¿no? En sus situaciones de salud, particularmente en odontología y siendo mi área de expertise la odontopediatría. Pues hay muchos odontopediatras que formados aún en hospitales no tienen el deseo de atender a estos pacientes, ¿no? Quizá por lo complejo que en ocasiones implica desde el manejo de la familia, porque son más aprensivos, porque son más, eh, a lo mejor complicados para entender ciertos manejos, y eso nos lleva a mejor omitirlo, ¿no? Y yo creo que transgredimos en mucho la dignidad de nuestros pacientes. Transgredimos en este sentido el hecho de diferentes, ¿no? Y, y es algo que tristemente es muy común que debemos dejarlos. Creo que se fue el internet. Gracias, Héctor. Aquí seguimos todavía. Doctora Agustín, usted también que fue defensora de derechos humanos, ¿qué nos podría decir? Que lo trabajó en la práctica, un tema pues también muy importante allá en Uruguay. ¿Qué nos podría compartir, doctora? Gracias por la presentación y por la consulta. Capaz que un aspecto importante en tanto usted hacía referencia a la dignidad como un componente esencial de la perspectiva de derechos, y me parece importante mencionar el artículo 29 de la Declaración Universal, ¿no? Que plantea que todas las personas tienen obligaciones con la comunidad y que de hecho no hay derecho individual que pueda ser pleno en un entorno donde otros derechos, otras personas están siendo violadas en su dignidad. Y creo que la defensoría justamente era un ámbito donde llegaba la persona individual, pero donde en general la transformación era colectiva. ¿Por qué? Porque la persona cuando llega a plantear una dificultad en la que siente que ha sido vulnerada, cuestiones de la vida cotidiana, o sea, el derecho a la movilidad, el derecho al espacio público, el derecho a una vivienda digna, etcétera, 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 la solución a esa vulneración en general se da a través de procesos que requieren una participación social articulada con otros. Incluso esos otros también son animales, y de hecho nosotros recibíamos muchísimos reclamos por maltrato animal, ¿no? Em, pero también son por el espacio público. O sea, la gente también llegaba a la defensoría porque había un árbol que no estaba siendo protegido por por la Intendencia de Montevideo. Entonces, lo que quiero decir es que la comprensión de la dignidad, que tiene que ver, y se nombraron tres elementos, ¿no? La autonomía es uno, la libertad y la posibilidad de llevar adelante, pero siempre en articulación, sabiendo que ninguna sociedad puede considerarse que tiene un proyecto
digamos, que garantiza los derechos de su ciudadanía en tanto haya personas excluidas. Yo creo que el fenómeno, o sea, no hay que ir a una cárcel para ver la violación de los derechos. Ver a un niño pidiendo en la calle, ver a una persona durmiendo a la intemperie. Y lo que está claro es que no hay posibilidades de garantizar la dignidad de todos si hay quienes piensan que no todas las personas son iguales. Y yo creo que ese es un desafío enorme. Nosotros hablamos mucho que no alcanza con llevar adelante políticas que garanticen los derechos, sino que hay que evitar las políticas activas de desigualdad. Y eso es un componente importante de la dignidad. Es decir, hay políticas pensadas para favorecer a quienes más tienen, porque creen que si las personas que más tienen generan empleo, entonces hay soluciones para el conjunto de la sociedad. Y quienes acumulan están violando también la dignidad. Y eso, hay alguna autora que habla de de la irresponsabilidad privilegiada. A mí es un concepto que me gusta mucho porque es un concepto que menciona cómo no se pone en el centro de la dignidad el cuidado personal, el cuidado del entorno y el cuidado de los demás. Y ese cuidado implica moverse de la idea que unas personas tienen más derechos que otros. Y quienes acumulan y no colaboran con la generación de políticas públicas, porque sí estoy convencida que la política pública es un eje fundamental para la garantía de derechos. Y una de las tareas que tenemos desde las defensorías justamente es el aporte a la política pública como garante de derechos. Bueno, por ahí una reflexión. Gracias. Muy interesante, ¿no? Muchísimas gracias, doctora, por tu aportación. Guido, adelante, por favor, doctor. Sí, muchas gracias. Buenas noches con todos y todas. Una reflexión muy cortita. Yo, como les comenté en la clase pasada, soy Guido Moncayo Vives, trabajo en la Defensoría del Pueblo de Ecuador. Nosotros acá tenemos la atribución o la responsabilidad de ser el órgano garante del derecho de acceso a de transparencia y acceso a información pública. Y me gusta mucho una frase que en algún momento dijo Hannah Arendt, ¿no? Que ese derecho a tener derechos, me parece que es interesante y yo trato de vincularlo con este derecho instrumental o derecho llave que le llamamos, lo solemos llamar a la transparencia y al acceso a la información pública en momentos donde las democracias están en juego, ¿no? Parece que nunca hubiéramos imaginado que enero de 2021, cuando se quería o se iba a posicionar el presidente Biden, los seguidores de Trump se tomarían el Capitolio de la cuna de la democracia moderna. Entonces, hay que pensar en ese tipo de situaciones que se están viviendo no solamente en Estados Unidos, sino en algunos países del mundo donde se están retrocediendo o hay regresión de derechos. Entonces, cómo ese derecho, que es uno de muchos, no puede ser un instrumento para poder acceder a, digamos, a beneficios, a situaciones justamente que permiten a los seres humanos ejercer su dignidad, ¿no? Entonces, nada más quería hacer esa pequeña reflexión. Muchísimas gracias. Sí, efectivamente, también tu experiencia como defensor de derechos humanos, pues es una tarea interesante y una tarea muy ardua el poder participar en este tipo de políticas. Julia, adelante, ibas a comentar algo. Claro, yo creo que es muy importante en esta tónica de la dignidad humana y sobre todo cómo los operadores, los defensores de derechos humanos, los que imparten justicia, los de procuración de justicia, pues atienden sobre todo este factor de dignidad humana, pero no obstante, y yo he venido trabajando los últimos años sobre algo que terminamos diciendo que es la voluntad política en torno a la perspectiva psicosocial de los operadores. Yo les comparto yo era muy línea de esta perspectiva psicosocial, por ejemplo, para las víctimas del delito, porque ya vienen de un proceso traumático, vienen de un proceso en el cual han sido victimizados y todavía enfrentar el proceso legal o el proceso penal, pues los lleva a un factor de revictimización, ¿no? Cuando yo termino la tesis, le digo a mi asesor, estoy muy enojada porque es una perspectiva donde tenemos que valorar todos los contextos que permiten que la víctima salga de este trauma, de esta
después de este acompañamiento y empatía vivencial para garantizar la dignidad humana. No obstante, los operadores del derecho son los que menos pueden aplicar esta perspectiva psicosocial, ya que los contextos bajo los cuales trabajan en la defensa de los derechos humanos, en la procuración de justicia, en la impartición, bueno, pues son contextos en los cuales la misma dignidad de los operadores se ve transgredida porque tienen jornadas extensivas, tienen carga de trabajo excesiva. eh, No existe esta voluntad política de las instituciones de poder prever aquellas condiciones que permitan el desarrollo óptimo de sus funciones y en consecuencia, pues permitir precisamente esta protección a la defensa de los derechos humanos. Yo creo que una parte muy importante que no se debe dejar de lado, pues es precisamente esto, esta voluntad política que tiene que ir dirigida no solamente a quien va a recibir el servicio, la protección de la dignidad humana, sino desde los operadores para que podamos transmutarlo y pues ser factores de procuración, vigilancia y garantía de derechos humanos. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias, Julia. Muy interesante tu aportación. Mil gracias. Rodrigo, ¿ibas a comentar algo hace un momento? No, más bien puse unos aplausos, pero bueno, sí, yo nada más quiero hacer, te agradezco muchísimo, Sergio, de una gran aportación lo que haces y creo que sí, no sé si se pone el centro lo de la dignidad humana. A mí me ha tocado trabajar en temas legislativos durante mucho tiempo, incluso la reforma de 2011, en la cual yo critiqué porque decía que no era necesario plasmar derechos humanos en una constitución, ¿no? Para que nada más se reconozca, ¿no? La parte era nada más establecer un tema de legalidad y en base a ello, pues nos íbamos a sujetar, ¿no? Entonces, es el ejemplo que estamos viendo ahorita. Tú lo dijiste en otras palabras. Y también hablaba sobre el reconocimiento de estos derechos sociales, ¿no? Que 100 años atrás decía, van a dejar de ser efectivos al reconocerse los derechos sociales, porque no tiene sentido reconocer un derecho humano en una parte, en un positivismo, ¿no? Para que se le dé un cumplimiento eficaz, ¿no? Entonces, entenderlos así es no entenderlos. No sé si me explico con esto, ¿no? Entonces es entenderlos desde la parte, como tú lo bien también lo dices de una manera muy, muy real, es tomar esa dimensión moral, esa dimensión axiológica, esa dimensión con la cual se van materializando estos instrumentos, que no es solamente la parte legal y sí salir de ese contexto legal, ¿no? Para poder empezar a entenderlo, ¿no? Era ver esas ideas que ahorita hasta lo tocaban, Guido, que tocaba sobre lo de Hannah Arendt, sobre esas ideas, ¿no? De esa obediencia ciega, ¿no? Esa falta de pensamiento crítico que ahorita recuerdo, y esa burocratización del crimen que criticó tanto Hannah Arendt, ¿no? Sobre la banalidad del mal, ¿no? Y que decía, las personas pueden hacer actos terribles no por maldad, sino por esta obediencia ciega, ¿no? O sea, y estos pensamientos críticos, ¿no? Entonces, señalar o materializar cuál es el ejemplo del derecho humano desde la parte estructural o desde la parte legal es no entenderlos, ¿eh? Entonces, ahí te agradezco. De verdad no quería hoy comentar, pero sí hago esta propia reflexión y lo dejo ahí. Te agradezco muchísimo. Muy buena noche a todas y todos. Muchas gracias, Rodrigo. Aquí en el chat estoy viendo, por aquí nos pone Johan, la pregunta que nos deberíamos plantear es, ¿qué hacer para fundamentar sociedades más justas que conciban la dignidad como el eje de nuestras vivencias? Brenda, claro que no sale letra muerta, sí, por supuesto. Y aquí yo creo que la reflexión que podríamos partir para desglosar algunos otros puntos importantes sobre la dignidad humana, es que nos invita a un proceso argumentativo muy profundo bajo un conocimiento moral objetivo que nos permita resolver los grandes dilemas sin polarizar, sin tomar una postura única. Cada caso tendrá una solución diferente
Y estoy seguro que en cada caso buscaremos estructuras que nos permitan dar una mejor solución a la protección de los derechos humanos, en este caso a la dignidad, en base pues a todos los elementos que hemos estado platicando y sobre todo, repito, tener esta estructura multi e interdisciplinaria que nos ayude a poder visualizar todo aquello que es lo digno, todo aquello, hay muchas lagunas, lo valioso, bueno, ¿qué es lo valioso? En base a qué puntos y parámetros una autoridad, un servidor público va a decidir, es justo que los hijos estén con la mamá, es justo que estén con el papá, es justo que tenga este salario o no. O sea, hablar de justicia, hablar de trato digno, hablar de todo lo que en la norma puede ser muy sencillo al leerlo, en la práctica es todo un dilema y son los grandes debates intelectuales para poder justificar y defender esos derechos humanos. Es una tarea intelectual muy complicada, pero si la podamos ir entendiendo, cristalizando, problematizando, compartiendo experiencias de nuestras diferentes áreas y trincheras, creo que podemos fortalecer mucho y crecer mucho en el ámbito de la dignidad humana. Pues si no hay alguna otra intervención, comentario, pues con esto cerramos nuestra sesión de Súper, qué más. tarde-noche y pues agradecerles sobre todo el que podamos construir, repito, como invitación, construir ideas que nos puedan ayudar a entender mejor la dignidad humana. Sabemos que después de estas actividades hay una tertulia donde seguramente partiremos de preguntas específicas de casos concretos para entender todo lo que ahorita teorizamos, que reflexionemos sobre todo para buscar las mejores respuestas. Pero uno de los grandes dilemas es argumentar para buscar las mejores soluciones a estos problemas. Pues que descansen, muchísimas gracias, muy buena noche a todos y a todas. Gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.